Visionario, estamos en la tercera temporada del curso de Desarrollo Humano, Buen Vivir, Felicidad y Liderazgo. Estamos en el marco de Impacto, Desarrollo a tu alcance. Recuerda que en mi canal de YouTube está la primera temporada del libro La sociedad sin alma. Es posible ser feliz en la sociedad de consumo. Desarrolla pensamiento crítico. La segunda temporada también está en YouTube, Catarsis, Sufrir y Resurgir. El arte de transformar la tragedia en trascendencia. Es para generar gestión emocional. E Impacto, que es el libro en gestión financiera. Los tres libros hacen posible que tú generes liderazgo y puedas desempeñar mejor tus funciones. Bueno, visionario, hoy estamos en la entrega número 8. En la primera parte la vamos a dividir en dos. Y va a ser algo muy económico. Vamos a tomar como referentes bibliográficos la historia de las doctrinas económicas de Eric Roll. También vamos a tomar como parte principal, por supuesto en economía, el padre de la economía, Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y vamos a avanzar más hacia hoy, a la actualidad, con Gregory Mankiw, de la Universidad de Harvard, Principios de Economía. Ese va a ser el primer sustrato a partir del cual vamos a generar este conocimiento de gestión financiera. Recordemos algo fundamental. Los actores de cualquier institución financiera, los actores de cualquier ambiente financiero, los actores de cualquier contexto financiero, pues naturalmente son tres. El primer factor es el factor de la persona, que demanda bienes y servicios. Y una persona, otro sujeto, pues que obviamente lo compra. Es decir, está la relación oferta-demanda. Demanda quien necesita un producto o quien necesita un servicio, y oferta, pues en este caso, el sector productivo. Ese es el sujeto. Otro contexto es el contexto del mercado. El contexto del mercado es donde se encuentra el comprador, es decir, el demandante, y el vendedor, es decir, quien está ofertando. Y ahí pues también hay unas instituciones intermediarias, por ejemplo, el supermercado, donde se encuentran vendedores y compradores. Por ejemplo, las instituciones financieras, que son las que desarrollan el dinero para poder hacer la transacción entre el vendedor y el comprador. Está el sector público, que es el que genera las leyes, la seguridad jurídica, para que el vendedor pueda efectivamente desarrollar su, en este caso, intercambio por bien y servicio que le entrega el ofertante. Y la relación entre ese sujeto con ese mercado genera un conjunto de consecuencias. Eso es lo que crea el mundo económico. Un sujeto que se encuentra con otros sujetos en un mercado de bienes y servicios donde hay unos flujos de oferta y demanda y donde de esa interacción, pues obviamente nacen consecuencias. ¿Cuáles? Pues muchas. La satisfacción de las necesidades del cliente, por ejemplo. En la generación de riqueza para el capitalista o para el empresario que está solucionando problemas. Los impactos ambientales, los impactos sociales. Las consecuencias pues son múltiples. Imaginemos una necesidad como transportarse. Una persona compra el servicio de transporte. ¿Cómo lo compra? Puede ser en un transporte masivo, en un tren, puede ser en un autobús, puede ser un carro, una moto, etc. El comprador, es decir, el demandante, necesita un servicio. El ofertante, por ejemplo, de carros, General Motors, BMW, Mercedes-Benz, oferta el vehículo, o en el caso de motos, Suzuki, Yamaha, oferta el vehículo. Una institución financiera hace la intermediación bancaria. Por ejemplo, el banco BBVA presta los dineros al comprador, etc. Eso hace parte del flujo del dinero, del flujo de los bienes y servicios. Ahí hay pues un conjunto de consecuencias. Problemas obviamente hay muchos. Por ejemplo, el sujeto se encuentra con unos sesgos cognitivos, se encuentra con que él cree saber cómo fundamenta y cómo se desarrolla el mercado, pero el mercado es azaroso, el mercado es riesgoso,
porque son miles de personas las que están interactuando en tiempo real. Por ejemplo, tú vas a comprar un carro, pues obviamente como sujeto dirás, voy a salir de vacaciones en marzo, pero si quieres comprar un carro, normalmente en América Latina, los carros vuelven y se lanzan los modelos nuevos a mitad de año, en los cortes de junio o julio. Entonces ahí los autos bajan de precio. Tiene una oferta y una demanda que fluctúa con, en este caso, los lanzamientos de los autos. También pasa así con los celulares. Si quieres comprar, por ejemplo, el último iPhone 15, es mejor esperar a que haya lanzamiento del nuevo, por ejemplo, el número siguiente Pro. Entonces, todo eso hace parte de la oferta y la demanda. No es fácil, es más bien azarosa e inestable e impredecible. Y las consecuencias, pues obviamente este sujeto que se enfrenta a ello puede tener fracaso o puede tener éxito. Pero para eso estamos acá, justamente, visionario, para entender un poco esas relaciones y poder tomar las mejores decisiones, algunas obviamente controladas, otras obviamente más riesgosas. Pero yo quiero, pues obviamente, que tú personalmente tengas éxito financiero, que tu organización también y que la sociedad en su conjunto también logre ese anhelado éxito financiero. Antes de empezar con todo este proceso, yo quiero empezar a que, como vamos a enfrentar al tema del dinero, analicemos el tema de la relación que cada uno tiene, que yo tengo con el dinero y que tú tienes con el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, pues, es un medio, nunca un fin. Y yo quiero que eso quede muy claro. El dinero nos crea posibilidades. Las tres funciones del dinero, pues, están muy claras. Nos permite hacer transacciones entre personas, nos permite ahorrar y nos permite contar la riqueza. Son las tres funciones principales del dinero, sea una criptomoneda, sea dólares, por ejemplo, o sea cualquier otra, oro, plata, etcétera. Quiero quiero desde la antigüedad, porque este razonamiento se ha hecho desde muy antiguo, desde la antigüedad. Vamos a mirar, por ejemplo, Epicuro. Dice Epicuro, si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Bueno, visionario, en el tema de la mentalidad, pues hay que pensar eso muy bien. Hay que aprender a cifrar, lo vamos a ver más adelante. ¿Quieres dinero? ¿Para qué lo quieres? ¿Y cuánto dinero necesitas para alcanzar lo que quieres? Porque hay que tener mucho cuidado en no poner unos límites claros, pues la codicia es un vicio y nos puede desordenar las finanzas más que mejorarlas. En el caso de, continuando pues con Epicuro, que quiero centrarme mucho ahí, porque Epicuro fue un hombre culto, un filósofo importante, hedonista, padre de la escuela del hedonismo, justamente del placer, como fundamento de la felicidad, pero muy cuidadoso con los temas financieros. Entonces quiero que aprendamos mucho de eso. El hombre es rico desde que se ha familiarizado con la escasez. A ver, la mayoría, esto es muy de sentido común. Claro, queremos ser ricos, pero muchas veces no sabemos qué es ser rico. Eso lo vamos hoy a mirar económicamente. Entonces es interesante, porque Epicuro de Samos nos está diciendo, si te has relacionado con la escasez, es más fácil sentirse rico a que si naces en este caso, en un mundo rico, en el caso, por ejemplo, como estamos hoy en el mundo contemporáneo, es un mundo muy rico, pues porque tiene una cantidad de cosas que no existían hace 200 años. Por ejemplo, existen los aviones, los submarinos, los motores, el internet, eso no existía hace años. Entonces, este mundo es más rico, pero es muy desigual. Hay unos con mucha riqueza y la mayoría en condiciones de pobreza. Hay gente que nace también en países ricos como Estados Unidos y no se familiarizan tanto con la escasez, ¿sí? Hay lujos, por ejemplo. ¿Quién creyera que agua caliente es un lujo? Pues sí, es un lujo. Hay 1.000 millones de humanos que no tienen ni siquiera agua potable. Pues mucho menos se van a bañar con agua caliente. Entonces, hay temas ahí que tienen que ver con mi relación con el dinero. Epicuro de Samos nos dice, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Entonces, la mentalidad visionario de tener riqueza, de tener prosperidad, también la tenemos que analizar de esa manera. ¿Cuánto es suficiente para ti? ¿1.000 millones? ¿1 millón de dólares? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? ¿Cuánto es suficiente? Y tú debes concentrarte también en eso, porque si queremos equilibrar
y tener una vida, digamos, sana, entonces hay que equilibrar también la salud mental, la salud física, la salud financiera. Para eso hay que aprender a cifrar. Y es algo que nos dice muy bien Epicuro. La otra, dice Epicuro, el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea el hombre más rico del mundo. Es muy importante, porque en este momento, tengas o no 1 millón en tu cuenta bancaria, o $1 millón en tu cuenta bancaria, o 10 millones de dólares, no importa. Lo que tengas hoy es o debe ser suficiente para que hoy estés feliz. Y así, pues con una mentalidad de felicidad, empieces a alcanzar tus metas financieras. No esperar a ser rico para ser feliz, pues no tiene sentido, porque ni siquiera hemos cifrado qué significa ser rico. Bueno, visionario, nos vamos para Arthur de Schopenhauer, pesimista, alemán, y ahí hemos pasado ya siglos de recorrido. Nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en nuestras cabezas que en nuestros bolsillos. ¿Qué quiere decir con eso Arthur de Schopenhauer? Mentalidad, visionario. Mentalidad. ¿Para qué dinero? Para ser feliz. ¿Para qué dinero? Para tener calidad de vida. ¿Para qué dinero? Para ser libre. Pero entonces eso depende mucho de lo que tenemos en la cabeza, más que en los bolsillos. Y terminamos con Schopenhauer. La riqueza es como el agua del mar, salada. Mientras más tomamos agua de mar, más sedientos estamos. Entonces yo sí quiero, antes de empezar todo este recorrido financiero, visionario, que nos pongamos de acuerdo en estos puntos comunes sobre el dinero para qué. Porque sí queremos dinero, pero para ser libres, para tener calidad de vida, no para ser esclavos. Queremos dinero, pero ¿qué tanto? Mucho cuidado con la codicia. Debe una relación permanente de pensamiento entre economía y ética. Eso lo distanciaron después los economistas contemporáneos. Pero aquí, Adam Smith, en su libro Riqueza de las Naciones, dejó claro todo el tema económico. Y en su teoría de los sentimientos morales, pues también dejó claro que había que tener una relación ética con el mundo y con uno mismo. Entonces, es importante tener eso en cuenta, visionario. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué significa una buena relación con el dinero? Porque hay relaciones tóxicas con el dinero. La codicia es una relación tóxica. La gente que desgasta su salud para tratar de conseguir dinero y luego tiene que gastar todo su dinero en tratar de conseguir salud. Es una relación tóxica. La relación también de la avaricia, que era acumular y acumular y acumular. Ya lo decía León Tolstoy, y que mucho abarca, poco aprieta. Pues hay gente que tiene tantas propiedades que ni siquiera puede disfrutar de ellas porque no tiene el tiempo suficiente. Hay, por ejemplo, personas que uno ve de la farándula, de la música, que tienen 8 y 9 carros de altísima gama, pero no pueden ni siquiera por tanto trabajo salir a disfrutar de sus autos. Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Una relación tóxica o una relación buena de calidad de vida? Y vamos a ver eso en detalle. Lo primero, vamos a tener que en este circuito de una buena relación con el dinero, aprender a cifrar. ¿Cuánto es que necesitas, visionario, para ser feliz o para tener calidad de vida o para alcanzar tus logros? ¿Cuánto? Muchas veces, muchas conversaciones donde he estado en clases también a lo largo de 2 décadas enseñando economía, la gente alza la mano y dice, yo quiero ser rico. Y uno le pregunta, ¿pero cuánto equivale para ti ser rico? La gente no sabe responder porque no tiene metas claras. Entonces vamos a aprender a cifrar eso, visionario. Vamos a una gráfica para que la miremos muy en detalle, visionario, y empecemos a analizar qué significa eso de ser rico. Aquí está la pirámide mundial de la riqueza. En este caso, pues puedes consultar ahí por Google, porque esto cambia permanentemente, cómo está distribuida la riqueza a nivel mundial. Aquí me voy a apoyar en el periódico La República. Entonces, la pirámide de la riqueza a nivel mundial, visionario, para que lo mires. El 1.2% en cuanto a patrimonio tiene más de $1 millón. Esta es una clasificación que se viene dando desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano también de Desarrollo. ¿Qué significa ser rico? En términos de patrimonio neto, o sea, restando a los activos que tienes
las deudas, los pasivos, eso te da un patrimonio. Si tienes $1.000.000 de patrimonio neto, o sea, 4.000 millones de pesos colombianos, ahí estás tú en la clasificación de 62 millones de personas que hacen en el mundo, de 8.000 millones que somos, que hace parte del 1.2%. Era lo que escribía en Vanity Fair el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Somos el 99%, para decir que existe un 1%, que es la clase alta. Los súper ricos, bueno, súper ricos no, los que tienen más de $1.000.000. Bueno, los que tienen entre $100.000 y $1.000.000 de patrimonio. Por ejemplo, los que tienen menos de 4.000 millones de pesos y más de 400 millones hacen parte de esta franja azul que podemos llamar la clase media. Es equivalente al 11,8% de toda la humanidad y son más o menos 627 millones de personas en el mundo. Es decir, como unir dos países del tamaño de Estados Unidos. Eso es fácil de calcular. Por ejemplo, una persona que tiene una casa que vale 400 millones, que no está hipotecada, que no tiene deudas, ya hace parte de esas 627 millones de personas, ¿sí? La franja más importante que le llamamos la clase media, esta digamos una clase media alta, la clase media media, hace parte del 33,8% y es de 1.791 de millones de personas. Es decir, ahí estamos teniendo como juntar el país de China o la India, que es de más de 1.400 millones, con Estados Unidos. Eso hace parte de la gente que tiene entre $10.000, o sea, 40 millones, y menos de 400. Por ejemplo, alguien que no tiene casa, pero tiene un carro y el carro está evaluado en 40 millones y solo tiene el carro o una moto costosa, hace parte de esto. Aquí estamos hablando de patrimonio, la riqueza medida en patrimonio. Porque hay otra forma de medirlo y es en la forma del ingreso. Y aquí, visionario, donde está la mayor parte de la humanidad entre la pobreza y la pobreza extrema. Los que tienen menos de 40 millones de pesos de patrimonio. Ahí estamos hablando del 53,2% de toda la humanidad. Esta fuente es del año 2022, Global Wealth Report, ¿sí? Riqueza global, el reporte de la riqueza global 2022. Entonces, ahí hay 2.818 millones de personas. O sea, la mitad de la humanidad, la mitad visionario. En este caso, estamos hablando de niveles de pobreza, ¿sí? Estamos hablando de las personas que están, pues, obviamente en capacidad de trabajar, básicamente. Digamos, cómo se mueve esto. Entonces, aquí, cuando hablamos de cifrar visionario, estamos diciendo, hombre, es que yo quiero ser rico. Cifrar. Bueno, ser rico implica entonces tener, visionario, $1.000.000 en patrimonio. Es decir, sin deudas, en activos, ¿sí? En activos. Bueno, quiero como analizar también otra forma de ver esto, porque digamos que la ONU, la Organización Mundial de las Naciones, también tiene otra forma de cálculo sobre lo que es la riqueza. Vamos un poco a mirar aquí el tablero para que veas eso en más detalle. Hay otra forma de analizar la riqueza y es por el dinero, lo que la gente tiene de renta, lo que la gente consume con ese dinero por día. Es otro indicador también muy bueno, porque puede que no tengas activos, pero puede que tengas un muy buen sueldo. Entonces, o puede que tengas muy buenos activos, pero no estés trabajando, estés desempleado, estés discapacitado. Entonces, esa es otra forma de medirlo. Vamos a medirlo rápidamente. Por ejemplo, una medida. Vamos con la pobreza extrema. Las personas que ganan menos de $1,9, es decir, estamos hablando de que ganan menos de 8.000 pesos al día, hacen parte de la pobreza extrema. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso, visionario? Mire, acá en Colombia, por ejemplo,
un litro de leche cuesta aproximadamente $1. Entonces, es una familia, es una persona que alcanza a comprarse únicamente 2 litros de leche y ya no es más. No puede pagar arriendo, no puede conseguir casa, no puede pagar transporte. Sí, esa es pobreza extrema. O por ejemplo, un kilo de carne punta de anca puede costar en este caso $10. Necesitaría trabajar toda la semana para comprarse un kilo de punta de anca y pues básicamente no podría comprar nada más. Esa es la pobreza extrema. La pobreza normal está entre $1,9 y 11. ¿Qué significa $11? $11 son más o menos 45.000 pesos colombianos. $11 es básicamente el salario mínimo colombiano, del que dependen más de 9 millones de personas, ¿sí? Aunque Colombia clasifica a una persona con salario mínimo, la clasifica de clase media, pero en términos mundiales, una persona con salario mínimo está a nivel de pobreza, porque solo está gastándose 40.000 pesos por día. Eso por 3 días, pero por 30 días, por el mes completo, pues nos da más o menos 1.200.000. El salario mínimo está a 1.300.000. Entonces, aquí hay un indicador muy bueno. Por eso la carita en pobreza, una carita muy, muy negativa, porque es una carita de no satisfacción, mire. Es una carita más bien de crisis financiera. Por eso tenemos en rojo. Aquí en nuestro semáforo, ¿sí? Todo este tema rojo, pues básicamente significa crisis. Básicamente significa crisis financiera. El caso de la clase media en términos mundiales son los que gastan entre 11 y $110. Coloquemos el caso de una persona que gana $110, o sea, 450.000 al día. Al día. ¿Eso qué quiere decir? Per cápita, por persona. Una persona que se gana 400.000 al día en Colombia, con 3 días de trabajo puede pagar 1.200.000 de arriendo, con 3 días. Y puede, una persona aquí, en el caso de Pereira, puede pagar 1.200.000 de arriendo en un lugar exclusivo, en un lugar extracto 4 o incluso 5, muy bueno, en un buen apartamento de 50 metros cuadrados. Ir y hacer su mercado, que le puede costar 1.200.000, o sea, otros 3 días de salario. Puede pagar su transporte y puede quedarle plata para ahorrar. Esta es la clase media, pero estamos hablando de los que ganan $110. También hay gente con clase media que gana apenas $11, o sea, 60.000 pesos al día, ¿sí? Entonces, hay mucho profesional en Colombia que se gana apenas $11 o $15 al día. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ese apenas es el salario mínimo por hora, no por día. Salario alto en Estados Unidos, es un país de renta alta. ¿Y quién es rico, visionario? ¿Quién es rico según el gasto por día, según los organismos internacionales? Pues rico visionario es el que se gana más de 450.000 al día, ¿sí? Entonces, ahí están las cifras, pero aquí hay muy poca gente. Ahorita volvemos acá, visionario. Volvemos acá. Vamos a continuar con este proceso de entender mi relación con el dinero. Cifrar, ¿cuánto necesito para vivir? $1.000.000 o menos. Los medios de producción. Yo necesito, por ejemplo, si yo quiero ver allá el gráfico y decir, hombre, yo quiero salir de la pobreza y llegar a clase media, tengo que mejorar mis ingresos. Tengo que tener varias fuentes de ingresos. ¿Sí? La principal, ¿cuál es? Es intercambiar mi fuerza laboral es decir, ser un empleado por un salario. Pero hay otras fuentes de ingreso. Vamos a ver algunas de las más importantes. Vamos a ver por lo menos unas 7 fuentes de ingreso. Entonces, en estas fuentes de ingreso, lo podemos ver ahí en el portal de finanzas, hay 7 principales. La primera es el ingreso que yo gano, porque voy a trabajar. Un albañil va y trabaja, se le paga 80.000 pesos el día en Colombia, pues ahí ganó por su fuerza laboral. Estuvo ocupado 8 horas y eso es todo. Está agotado, no puede trabajar más. El ingreso del trabajo diario. Esa es la forma tradicional en que la economía se mueve por trabajo. El otro es ingresos por beneficios, utilidades que genera un negocio. Entonces, por ejemplo,
El albañil tiene su esposa y su esposa tiene una miscelánea y en la miscelánea venden cantidades de productos. Venden marcadores, venden papelería, venden cuadernos, venden cantidad de cosas. Ahí hay un ingreso por beneficios, por un negocio, ¿cierto? O el albañil pone un blog donde enseña, digamos, un curso de cómo arreglar las humedades en una casa. Y eso, pues obviamente, alguien lo contrata para que le enseñe y ese es un negocio donde puede también tener beneficios. Ingreso por intereses. Supongamos que el albañil se ganó una buena prima y entonces se lo prestó a otro compañero a una tasa razonable máxima de usura, que en Colombia para hoy, 2024, agosto 21, está más o menos en el 29.8% efectivo anual. Entonces coloca y presta su dinero a intereses y se gana una plática mensual. Ingresos por renta. Supongamos que el albañil le dio una herencia, su mamá y su papá le dejaron una casa. Él vive en el primer piso y arrienda el segundo. Eso es un ingreso por renta. Ganancias de capital. Supongamos, por ejemplo, que el albañil dice, tiene digamos, su aplicación Bancolombia, Valores, o BBVA, Valores, o Da Vivienda, Valores. Cualquier institución financiera tiene también instituciones de valores. Entonces hay unos fondos de inversión y él coloca en su aplicación digital, coloca una platica, alguna platica pequeña o mucha en el fondo de inversiones y ese fondo de inversiones le va a dar una rentabilidad cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses o como él coloque pues la inversión. Eso es recibir beneficios por inversión. Y supongamos que el albañil publica también un libro sobre lo que enseña de cómo manejar las humedades y ese libro se vende, lo puede publicar en una aplicación o en Amazon y esa plática le llega también como regalías. Entonces son diferentes fuentes de ingreso. Visionario, recomendable hasta 3 fuentes de ingreso mínimas. Si solo tienes una fuente de ingresos va a ser muy difícil la movilidad social. ¿Qué significa movilidad social y económica? Significa que tú puedes pasar de la pobreza extrema a la pobreza y así ir ascendiendo, visionario, luego a clase media. Y hay unas tasas, o sea, una medida de movilidad económica, lo puedes buscar por internet. Hay países donde uno se demora hasta 10 generaciones para pasar de pobreza extrema a pobreza. 10 generaciones, o sea, más de un siglo para pasar de ser pobre extremo a ser pobre normalmente, o de ser pobre a clase media. Y hay otros donde en una sola o 2 décadas se puede pasar de nivel. Por ejemplo, Suiza tiene una movilidad muy rápida. Una persona puede nacer pobre y pasar a clase media en 2 décadas, solo en una generación o en 2. O Estados Unidos también tiene una movilidad bastante rápida. O sea, su índice de movilidad económica es muy, muy rápido. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayan a migrar para otro país. Bueno, mi relación con el dinero tiene que tener en cuenta qué ingresos tengo yo, visionario. Tercera relación. Yo tengo que tener en cuenta, si ya tengo ingresos, tengo que tener en cuenta mi plan de gastos. ¿Cómo es que yo me gasto la platica? Ahí pues más adelante vamos a hacerlo de la regla 50-30-20. 50 para mis gastos personales, mi vivienda, mi comida, mi salud, mi transporte. 30% para mi desarrollo personal, educación, cultura, también por supuesto entretenimiento, ropa, etcétera. Y 20% sagrado para ahorrar o para invertir. A mí por eso me gusta hablar mejor de la regla 20-80. Primero páguese usted 20% y con el 80% restante haga lo que quiera. Entonces ahí está, diseñar un plan de gasto. Eso es básicamente, ahí se le va a uno la platica, visionario. O sea, la platica se le va a uno es justamente en el plan de gastos. Para eso yo quería aquí hablar de
si yo me gasto más de lo que gano, pues obviamente va a estar en una crisis financiera, ¿sí? Por eso es el tema de la pobreza, porque no se puede ahorrar, ni en la pobreza extrema, ni en la pobreza normal, no hay forma de ahorrar. Solo puede ahorrar un poco, y eso muy poco, la clase media. Entonces, para eso, pues obviamente hay que reducir el gasto y vivir siempre por debajo de lo que yo gano, de los ingresos. Ahora, yo hablaba de fuentes de ingresos. La fuente de ingresos hablaba de negocios. Aquí, por ejemplo, podemos ver muchas ideas de negocios, unas que me gustan más que otras. Pero, por ejemplo, vamos a ver algunas. Las ventas online. O sea, ser usted un broker. No tiene usted el producto, pero usted sabe vender. Entonces puede colocar ventas online. Tiene un arte, un oficio, tejido, costura. Sabe, por ejemplo, de hacer bebidas. Sabe cualquier arte u oficio, arreglar cosas, televisores, arreglar electrodomésticos, etcétera. Pues eso hace parte de prestar un servicio. Panadería, postrería, etcétera. Bueno, cursos de diversas materias que usted puede colocar en internet, reparación de equipos, manejar las redes sociales de una persona, community manager, guardería. Bueno, visionario, aquí hay ideas las que usted quiera. Cuidado de mascotas, venta de helados, Airbnb, rentar habitaciones, freelance, venta de licores. Es decir, usted puede buscar por internet, visionario, y hay cantidad de cosas. Trading también. Bueno, a mí no me gusta mucho esto del trading porque me parece que necesita mucha experiencia y mucha experticia. Venta de artesanías, cultivo de plantas, youtuber. Bueno, todos estos trabajos los puede hacer usted directamente desde su casa. Bueno, la relación con el dinero, entonces, visionario, implica que usted debe saber controlar sus gastos. Por ejemplo, hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, usted no puede irse de viaje con una tarjeta de crédito, de vacaciones, no. Usted no debe con tarjetas de crédito comprar para el consumo, para el placer, no. No, porque usted su placer lo debe administrar con sus ingresos, ¿sí? Debe evitar, y luego lo vamos a mirar, los gastos hormiga, los gastos vampiro, ¿cierto? Gastos que uno no se da cuenta, afiliaciones que uno no usa, por ejemplo, suscripciones que usted nunca volvió a ver y que le están sacando sin darse cuenta platica del bolsillo. Bueno, gestión del riesgo, visionario. Ya habíamos hablado aquí atrás que el mercado es azaroso, inestable, impredecible, pero no solo el mercado, la vida también. Hay que tener seguros. Por ejemplo, usted tiene una casa, asegure la casa. Tiene un auto, una moto, asegure la casa, la moto. Su vida es la primera que tiene que estar asegurada. Debe tener un seguro de vida. Su trabajo, usted tiene que tener una emergencia hasta de 3 meses de salario, ojalá 6, porque se queda sin empleo, porque si no, ¿cómo va a ser? Su negocio debe estar asegurado. Pero por supuesto que cuando usted se le acabe el trabajo, ¿qué va a hacer? Entonces debe tener debe gestionar el riesgo para la vejez, debe tener un plan para la jubilación. Entonces todo esto son seguros. Mientras más asegurado esté usted, menos va a sufrir las calamidades de la vida, porque usted sabe que la vida es como, básicamente no es ningún carrusel de rosas, ¿cierto? La vida realmente es como una montaña rusa. Usted sube y baja, y sube y baja. Entonces, para eso, visionario, vamos a ver aquí algunos tipos de seguros, los principales. Por el índice de accidentalidad y de robo de los autos, hay que tener un seguro vehicular, si va a tener vehículo. Un seguro de viajes, cuando se va a pasear, eso es lo primero. Seguros en salud, por si muere, repatriación, que lo repatrien de nuevo a la patria. Seguro de jubilación, porque es que usted después de los 60 años, sus capacidades laborales se disminuyen mucho. Entonces hay que tener una jubilación. El seguro de salud, asegurar su dinero, también es importante. Tenerlo en un buen banco, por ejemplo. Asegurar su propia vida y su vivienda, que es lo principal. Asegurarse para el estudio y tener los seguros del ahorro. Hay muchos tipos de seguros, visionario, pero la relación con el dinero debe ser que usted debe tener asegurados sus activos, porque hoy tiene unos activos importantes, pero se puede quedar sin empleo y pierde parte de activos.
Se puede quedar con una parte de la salud vulnerada y pierde sus activos. Puede tener un accidente y pierde sus activos. Entonces, el seguro tiene que ser parte fundamental, visionario, de la relación óptima que usted debe tener con el dinero. Bueno, la otra es tener un plan de ahorro e inversión. ¿Sí? Entonces, mi relación con el dinero, si usted quiere movilizarse económicamente, pues obviamente visionario, ¿qué tiene usted que hacer? Usted tiene que empezar a ahorrar y tiene que empezar a invertir. Esa es la clave. El ahorro no es para dejarlo debajo de la cama, es para invertir, visionario. Vamos a mirar esa relación, cómo nos queda. Porque hay una trazabilidad, por supuesto. Hay una trazabilidad de las claves para ahorrar. Aquí de pronto no se ve mucho, pero están los pasos para construir un plan de ahorro, también de la República, del paper La República. Entonces tenemos, por ejemplo, lo primero, construir un fondo de emergencias. Es la primera fase de ahorro. Por ejemplo, si tú te ganas 1.300.000, debes tener 6 veces ese valor. Por si te despiden de tu trabajo, puedas vivir 6 meses mientras buscas empleo nuevamente. Estamos hablando entonces ahí de 6 millones más 1.800.000 serían casi 8 millones de pesos de fondo de emergencia. Es lo primero, el fondo de emergencias. Y si te ganas 10 millones, pues vas a tener que tener 60 millones solo de ahorro de emergencias, fondo de emergencias. Bueno, anticipar y ahorrar para el pago de obligaciones tributarias por si pagas impuestos. Lo tercero, mirar los gastos flexibles. ¿A dónde puedes tú bajar un poco el consumo? Por ejemplo, del gas, de la electricidad, del agua, del arrendamiento, del carro, de la gasolina. ¿Dónde están los gastos flexibles? ¿Dónde puedes bajar un poco más? En este caso, cuarto, pagar deudas, las más pequeñitas, y hacer el método de pago de deudas de nieve, de bola de nieve. Es pagar primero lo más pequeñito para que psicológicamente sientas que estás pagando las deudas y así empezar a abonar a las deudas más grandes. La otra, definir alternativas y metas. Eso es, en tu familia, haces el plan financiero de ahorro para poder avanzar en calificar si estás cumpliendo o no tus metas financieras. Conocerse financieramente, pues yo creo que obviamente eso es lo más claro, ¿cierto? Debes conocer muy bien. Ahora, en la planificación, ¿qué puedes mirar? Hay muchos portales. Aquí hay uno de cómo hacer la planificación financiera personal. Tú puedes mirar muchos portales sobre inteligencia financiera. Yo me voy a basar en este para analizar ese plan de inversión. Entonces, lo primero es la fase de organizar tus finanzas. O sea, hacer tu plan de ingreso, tu plan de gastos, tu plan de inversión. Tener muy en claro los presupuestos, tener muy en claro tu balance general. Es decir, cuál es tu patrimonio, con qué activos reales cuentas y con qué pasivos reales cuentas. La planeación de las inversiones. Hay que pensar en cuánta plata te queda para invertir. Si estás en clase media, lo ideal es que te quede el 20% de tus ingresos. Entonces, si te ganas 2 millones, pues deberían quedarte 400.000 mensual para empezar a invertir. Y ahí es donde empieza la cartera inicial por mes. En un año, pues ya tendrías cerca de 5 millones, es la cartera de riesgo. ¿Dónde vas a poner eso? En acciones, en fondos inmobiliarios, en una casa. ¿En qué lo vas a poner? En un negocio. Y pasas a lo tercero, que es construir la cartera. ¿Cuánto le vas a dedicar a la propiedad raíz? ¿Cuánto le vas a dedicar a acciones? ¿Cuánto le vas a dedicar, por ejemplo, a monedas digitales? Tú decides el riesgo. Pues ojalá, obviamente, con un asesor financiero, pero ese es el tercer paso. La otra es la cartera de acumulación. Ya tienes tú una cartera que estás gestionando, es gestión de activos. Entonces, ahí, ¿qué estás ganando? ¿Cuántos dividendos tienes? ¿O cuántos intereses tienes? ¿O cuántas rentas tienes? ¿Cuánto dinero acumulado posees? Y ahí sí, entonces tú vas a decir cómo vas a diversificar aún más la cartera. ¿Por qué la cartera tiene que diversificarse? Porque a veces el mercado inmobiliario falla, pero puede que las acciones de tecnología suban. Entonces, una falla, la otra sube. Eso va teniendo un equilibrio. Para eso es que se tiene el capital financiero acumulado. Y ojalá
ojalá en un futuro, después de mucha acumulación, pues puedas vivir de las rentas. Es decir, haya un nivel de rentas tan alto que tú puedas dejar de trabajar, que es la libertad financiera de la que tanto se habla, y vivir de las rentas. Bueno, y ya después de eso, pues tú decides cómo continúas invirtiendo, que esa es la cartera de distribución, no colocar los huevos en la misma canasta, visionario. Entonces, en resumen, clarísimo, mi relación con el dinero es el primer paso para la inteligencia financiera. Tú cómo te relacionas con el dinero, ¿sí? Primero, resumamos, cifrar. Segundo, analizar y crear las fuentes de ingresos según tus capacidades. Tercero, diseñar el plan de gasto. Cuarto, diseñar una gestión de riesgo. Y quinto, un plan de ahorro y de inversión. ¿Qué nos va a permitir eso, visionario? Que tengas una estabilidad financiera. Porque aquí buscamos es que haya una armonía, que no te vuelvas un loco codicioso en búsqueda de dinero y que malgastes tu salud y que te dediques solamente al placer y cuando menos piensa quebrado o sin salud. No, aquí queremos un equilibrio. Entonces, de ese equilibrio vamos aquí a avanzar hacia mis finanzas en orden. Después de que tú decides tener una buena relación con el dinero, debes dar el siguiente paso, que es poner tus finanzas en cintura, ordenar tus finanzas. Hay gente que es muy desordenada. Por ejemplo, hace gastos de tarjeta de crédito sin saber efectivamente cuál es la tasa de interés de una tarjeta de crédito. O, por ejemplo, no programa viajes, sino que se va de cualquier manera a disfrutar de la vida y luego llega endeudado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mire, por ejemplo, y ahí quiero recordar algunos pensadores que nos hablan mucho de esta relación con el dinero. Dice Maquiavelo, el defecto común de los hombres es no preocuparse por la tempestad en tiempos de calma. En tiempos de bonanza, la gente no ahorra para un fondo de gestión de riesgo. Hay que ahorrar justamente cuando están las vacas gordas. Por ahí en la Biblia nos habla de las vacas gordas y las vacas flacas. Es interesante esa enseñanza de José. Uno tiene que prepararse en la bonanza para soportar la crisis, porque no creas que la bonanza va a estar hasta el infinito. La vida es muy fluctuante. Hay que gestionar el fondo de emergencias. Dice Benjamin Franklin, la inversión en sí mismo. Dice, la inversión en conocimiento paga el mejor interés. Visionario, si tú estás viendo esto, por supuesto que crees en el poder de la educación, en el poder de la formación y el conocimiento. Crees en lo que dice Francis Bacon, saber es poder. Hay gente que dice que estudiar ¿para qué? No estudie sobre finanzas, no estudie sobre economía. ¿Cómo es que va a desarrollar inteligencia para hacer negocios en un mundo tan complejo como este? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que la mejor inversión es en sí mismo, en su salud, en su conocimiento, en el desarrollo de sus capacidades. Dice Oscar Wilde, hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada. También ten en cuenta eso. No puedes estar buscando dinero y dinero y dinero. Vas a perder lo que realmente importa, el amor, las relaciones con los amigos de calidad, la relación en pareja, la relación con tus hijos, la relación con la comunidad, tiempo para ti de calidad. Todo eso hace parte de lo que el dinero no puede comprar. Entonces, para tener esas finanzas en orden, por eso acá el equilibrio. Dice Séneca, si uno no es feliz con poco, no es feliz con nada. Lo decía el multimillonario estoico, Séneca, el senador más rico de todo Roma. Entonces, miren, visionario, también tienes que aprender a hacer, por ejemplo, lo que se llama en finanzas ayuno financiero. Hay momentos donde debes no gastar dinero, comprimir tus gastos al máximo y generar ahorrito y aprender a vivir también con la escasez. Bueno, visionario, está la lección racional de los fines. Volvemos a Epicuro. Para hacer feliz a un hombre, no le dé riquezas, quítale los deseos. Claro, si tú quieres ser rico porque te quieres comprar un yate privado, pues recuerda que un yate privado vale 50 millones de dólares. ¿Sí? Entonces también hay que tener en cuenta la riqueza, cómo es que vas a disfrutar. Porque puede que disfrutes mucho pagando un crucero que vale $1,000.
y no tienes que comprar el yate privado que vale 50 millones de dólares. Entonces hay que tener en cuenta eso, visionario. Puedes querer estar viviendo en tu casa de 5 millones de dólares, pero también puedes pagar un hotel, por ejemplo, por $1,000 y vivir esa experiencia. Entonces hay que tener en cuenta muy bien, visionario, cuál es el tema de mi relación con el dinero. Y dice Antoine Saint-Exupéry, el del Principito: dos cosas te definen, tu actitud cuando no tienes nada y la humildad cuando lo tienes todo. Que no se te suba el dinero a la cabeza, visionario. Mucho cuidado. El dinero se tiene en los bolsillos, visionario. Vea, el dinero se tiene aquí en los bolsillos para usarlo como un recurso. El dinero nunca se tiene en la cabeza. El dinero se tiene en el bolsillo. Lo que uno tiene en la cabeza es mentalidad para gestionar recursos y mejorar la calidad de vida y la libertad. Entonces, que nos quede muy claro toda esta relación con el dinero. Primero, vamos a avanzar en la mentalidad del ser antes que el tener. ¿Qué quiere decir eso, visionario? Eso quiere decir que tenemos que crecer por dentro antes de tener dinero. Porque cuando tú tienes dinero primero, ¿cómo vas a aprender a controlarlo? El dinero es poder. Y cuando el poder no se puede controlar, visionario, vea, estalla uno la cabeza. Entonces, primero el ser. Vamos, por ejemplo, con Heródoto. Las grandes hazañas, por lo general, son forjadas basadas en grandes riesgos. Si tú tienes una mentalidad fija y quieres quedarte con el mismo ingreso con el que empezaste y trabajar por una empresa 25 años y te ganas el mínimo, tú multiplicas los meses de 25 años por el mínimo, ya sabes cuánto te vas a ganar durante toda tu vida. Eso es tener una mentalidad fija. Pero tener una mentalidad de crecimiento es diferente. Mentalidad de crecimiento implica que tú mejores tus habilidades, mejores tu inteligencia financiera. Y así, entonces sí vas a poder aumentar. ¿Aumentar qué? Tus capacidades y eventualmente, claro, tu dinero. Hay que asumir riesgos. Una nueva carrera, un nuevo negocio. Si tú no asumes riesgos, si te quedas con una mentalidad fija, no vas a crecer, visionario. Es así de simple. No vas a crecer. Confucio nos dice, ambición negativa. La ambición es negativa. Tienes que tener un enfoque positivo. La persona que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Entonces, cuando vas a colocar tus metas financieras, mira muy bien para qué es que las tienes, visionario. Y mira cómo lo puedes lograr según tu planeación anual. Eric Fromm: si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, ¿ya quién soy? Visionario, cuando tengas dinero, mira, tú no eres el dólar que tienes en el bolsillo, tú no eres tu casa, tú no eres tu helicóptero, tu Lamborghini o tu carro pequeño o tu moto. No, las cosas materiales no son, tú no eres estas cosas materiales. Tú eres tu mentalidad, tú eres tu emocionalidad, tú eres tu realidad a través del hacer. Entonces ten en cuenta con eso. El dinero, repito, es un medio para alcanzar algunos fines. ¿Cuáles fines? Libertad, dignidad, calidad de vida. Entonces mucho cuidado con esto, porque ¿quién soy yo? La identidad personal y el dinero es lo que debe quedar muy claro. Pues eso fue lo que trabajamos en la sociedad sin alma, identidad personal. ¿Quién soy? Heráclito dice, los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Eso es orientación al logro. Codicia no, avaricia no, pero uno sí debe tener una ambición, la mentalidad de crecimiento, ambición de la buena. Querer salir de tu zona de confort y pasar a una zona del miedo, luego de aprendizaje y luego de desarrollo, como lo hemos defendido en este canal. Arthur Schopenhauer dice, nunca es suficiente. Rara vez pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Por eso somos más desagradecidos y amargados de lo que deberíamos. Entonces, cuando quieras salir a buscar también dinero, mira, si estás viendo esto es porque tienes internet, tienes electricidad. Hay miles de humanos que no tienen electricidad en el mundo, que menos no tienen internet. Solo la mitad de la humanidad está conectada online, la otra mitad no tiene ni idea de internet. Ya eres un privilegiado. Si estás viendo eso, seguramente no tienes hambre, ya estás lleno, tienes comida en tu mesa. Entonces también hay que tener en cuenta eso con la mentalidad visionario. Hay que tener en cuenta no enfocarnos tanto en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Y desde ahí empezar a generar negocio. Eso es una frase muy interesante. Mire, visionario, ¿cuándo empezar a crear negocio?
mire, empieza ya con lo que tienes. Es así de sencillo. Eso es un gran consejo. Con el recurso que tienes en este momento, en el momento donde estás, empieza. Eso es tener mentalidad de crecimiento. Bueno, visionario, Diógenes, jamás envidié la riqueza de un hombre, ni me sentí inferior a él. Solo reconocí la superioridad de quien me aventajaba en ética. Dinero sí, pero con ética, visionario. Ética en los negocios, ética profesional, ética de vida. Dinero sí, pero transversalizado con la ética. Visionario, esta es la mentalidad que deseamos desarrollar. Espero que esto nos haya quedado muy claro. Para rematar esta parte A y seguir con la B, yo quiero volver a este gráfico y lo quiero relacionar con un tema muy interesante, y es el tema de cómo está la clasificación. Volvemos aquí a la clasificación del mundo, con lo que tiene que ver con la riqueza. Esa gráfica que está allá es esta misma que está aquí. Entonces decimos que las personas que tienen riqueza, pues son las que viven con más de $110 al día. Pero ojo, que aquí hay una pequeña élite, el 1.2%, que son los ultra ricos, los billonarios y los centibillonarios. Un ultra rico es alguien que tiene $30 millones. Por ejemplo, alguien que puede comprar un jet privado, ya es un ultra rico. Un jet privado puede costar 120 mil millones de pesos, una cosa de lujo, puede, ¿cierto? Ya es un ultra rico. Un billonario, visionario, ese sí es más difícil. Por ejemplo, Taylor Swift alcanzó a ser la primera billonaria en el mundo, ¿sí? Tiene más de $1.000 millones, o sea, 4 billones de pesos colombianos, solo con la música, solo con la fuerza laboral. Pero además de eso, hay unos centibillonarios, o sea, que han cruzado, por ejemplo, $100.000 millones. Lo que pasa es que en Estados Unidos, un billón es un 1 y 9 ceros. ¿Sí? Es un 1 y 9 ceros. Y en Colombia le llamamos billonario a un 1 con 12 ceros. Pero en el caso de los billonarios, son los que tienen más de $1.000 millones para arriba, que son muy pocos en el mundo. Y los centibillonarios, en Estados Unidos no hay, en el mundo no hay sino como 10 personas. Solo 10 personas en el mundo tienen centi, o sea, 100, más de 100 veces. En este caso, son 100 veces más poderosos que un billonario. Vamos a ver la lista Forbes. Y en esa lista, pues visionario, vamos a ver el club de los millonarios. Las 14 personas más importantes del planeta. Bernard Arnault de Francia. Mire, de la marca de lujo Louis Vuitton. Impresionante. Con una fortuna alrededor, o sea que ya pasó los $100.000 millones. Estamos hablando de 233.000 millones de dólares. Acá, 233.000 millones de dólares. Elon Musk, 195.000 millones de dólares. Jeff Bezos, de Amazon, Estados Unidos, 194.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, el de Facebook, 177.000 millones de dólares. Larry Ellison, 141.000. Warren Buffett. Y esta lista pues sigue, pero no mucho, 133.000 millones de dólares, el inversionista. Bill Gates, 128.000. Steven Ballmer, el cofundador de Microsoft, 121.000 millones. En la India, 116.000 millones. El de Google, Larry Page, 114.000. Y así sucesivamente, visionario. Mire, ahí está la lista de 14 que ya pasaron esta lista. Ortega, de España, de los 100 billonarios, ¿sí? Y Carlos Slim ya logró, el dueño de Claro, 102.000 millones de dólares. O sea, esta gente podría vivir miles de años
gastándose millones diarios y no pasaría nada. No gastarían, pues, no acabarían con su fortuna. Entonces, visionario, yo sí quiero que con esta primera parte de esta entrega empecemos a generar una mentalidad, ¿sí? La parte B de esta entrega, que es la 8 de 10, pues esa parte vamos a trabajar el tema de 7 principios básicos de la economía. 7 principios que los vamos a sacar también de acá pensados en el texto de Harvard, de Gregory Mankiw. Él habla de 10 principios económicos. Vamos a resumirlo en 7. Y pues también vamos a avanzar en la economía del Premio Nobel de Economía Paul Samuelson del MIT, de la primera universidad del planeta, hoy 2024. Ocupó el primer puesto en universidades del planeta. Visionario, si te gusta el contenido, dale like, compártelo también para que otros líderes puedan acceder a este contenido, aumentar más nuestra comunidad educativa. Te agradezco mucho, suscríbete a mi canal si no te has suscrito y muchas felicidades. Recuerda que esta parte tiene una parte B. Muchas felicidades, visionario.